Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a tu programa Sentir Agropecuario, la voz del sector productivo por Fortuna Televisión. Entrando a la página web desde tu teléfono celular o cualquier dispositivo electrónico vía internet, a la cuenta www.tufortunatv.com puedes ver o escuchar este programa en vivo los sábados a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, desde cualquier parte del mundo. Tu programa Sentir Agropecuario llega a ustedes gracias al patrocinio de www.sucesos.info, Aso Criollo, Servi Agro, Min Compañía Anónima. Trabajaremos para ustedes bajo la presidencia del profesor Domingo Barreto, en la dirección de la estación el profesor Eduardo Enrique, como gerente de producción la TCU Clerc Luzmari, musicalización Euro Rondón y quien les habla el médico veterinario Carlos Meleán Silva. Teléfono más 58 414 363 5864. Recuerda enviar un mensaje de texto, un WhatsApp. Si deseas recibir este programa directamente en tu teléfono celular, como lo hacen miles y miles de productores y agrotécnicos a lo largo y ancho de Hispanoamérica. También sonamos para ustedes por Onda 101.3 FM en Santa Bárbara del Zulia para todo el sur del lago de Maracaibo. Hoy tenemos para ustedes un programa muy, pero muy interesante. Auge de los quesos venezolanos en la Argentina, para lo cual tenemos un invitado de honor, nuestro gran amigo, que en una oportunidad ya nos hizo el honor de ser entrevistado por nosotros hace un poco más de año y medio. El doctor José Rafael Urdaneta Chacín. El doctor José Rafael Urdaneta Chacín es venezolano, zuliano, radicado hace años en la República de Argentina, en la zona de Buenos Aires, donde se ha vuelto empresario, ya que él acá en Venezuela, cuando vivía acá, era productor agropecuario, apasionado por la producción y la venta de quesos. Esta experiencia se la llevó a Argentina y allá fundó su empresa Lácteos La Zuliana. El doctor José Rafael Urdaneta Chacín, además es TCU en Mercadotecnia y abogado con una maestría en Derecho Procesal Penal. Además, próximo Fromelier de la primera promoción de Fromelier que va a haber en Latinoamérica, allá en Argentina. Y también es técnico quesero argentino certificado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina. Muy buenos días, José. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un saludo cordial a todos los radioescuchas y televidentes del programa Sentir Agropecuario del veterinario Carlos Meleán. Les habla José Rafael Urdaneta desde Argentina para hablarles del auge del queso venezolano en este gran país. Les vamos a hablar de los métodos de producción, de cómo se comercializa, qué lo ha hecho ser tan famoso en este país, que existen más de 400 variedades de queso. José, muchas gracias por estar en nuestro programa desde allá, tener la gentileza en medio de tu faena, de tus labores de trabajo, que hoy sábado, a pesar de ser día festivo y allá en Buenos Aires, estás muy activo con tu trabajo en la producción y venta de quesos y elaboración de los mismos. Pero quisiera hacerte la primera pregunta. ¿Cómo fue brevemente la historia de la incorporación de quesos venezolanos en Argentina? Aquí en Argentina existe gran variedad de quesos. Empiezan desde los quesos untables, que son quesos blandos, los quesos frescos, los quesos semiduros y los quesos duros. Tenemos entre los quesos blancos, tenemos el queso crema, tenemos el queso blanco, los quesos blancos saborizados. De ahí siguen los quesos de alta humedad, como es el queso cremoso, que tiene una característica especial o similar, especial no similar a nuestro queso venezolano, sobre todo al queso de Matera del estado Zulia, de la villa, de donde me formé yo, como quien dice, donde di mis primeros pasos con el queso. Es un queso que se cuaja a 38 grados, lleva el mismo procedimiento del queso tradicional venezolano, y se le colocan fermentos termófilos para que él pueda levantar acidez. Se deja escurrir un día
y luego se mete en cámaras de frío. Este queso pasa 9 días en frío, en maduración, y se vuelve un queso pastoso, es un queso para fundir, es un queso que hila y es el queso más consumido aquí en Argentina. Después le siguen los quesos sardos, que son unos quesos semiduros, con una cocción en la masa a un 43 al 44%. Son quesos que se utilizan para rallar, es un queso muy bueno. Aquí los quesos son muy bajos en sal, no usan esa cantidad de sal que utilizan nuestros quesos. De ahí siguen una gran variedad de quesos duros, como es el reggiano, el parmesano. Hay gran variedad en quesos semiduros, hay Gouda, hay Edam, hay Tivo, hay Dambo. De verdad se me escapan, pero hay gran variedad de quesos. Entre los quesos semiduros tenemos los quesos azules, con este hongo que le da el sabor exquisito y lo representa como un queso azul con el penicillium, con el hongo penicillium. Tenemos los quesos, entre los quesos suaves también tenemos el camembert, tenemos el brie y una gran variedad de quesos de corte para tablas excelentes. Ahí existen una alta variedad de similitudes entre un queso y otro, pero se diferencian en su flavor, se diferencia en su textura y en diferentes características que le otorga el Código Alimentario Argentino cómo debe ser el queso. Entre los quesos de pasta hilada también tenemos gran variedad. Tenemos la mozzarella de pizza cheese, que es a base de una masa madre, que también es un queso, es como ver un queso venezolano con fermento termófilo para aumentar su acidez en el transcurso de los días y poder ella tener el hilado perfecto en la pizza. Provoca mucho olor y es lo que busca el argentino en la pizza, a diferencia de nosotros los venezolanos, que estamos acostumbrados a comer la pizza con la mozzarella hilada directamente de la leche. Tenemos entre los hilados, también tenemos uno de los quesos que se consume muchísimo y es exquisito, de verdad, la provoleta, el provolone. Son dos quesos diferentes para ellos. El que no conozca dice que es lo mismo, pero no es así. La provoleta viene cortada, puede venir saborizada con cilantro, perejil, con especies. Viene con especies. Y se utiliza mucho en los asados. Tú sabes que este es el país de los asados. La carne es un espectáculo, de verdad, y acompañada con los quesos, con la provoleta, el provolone, es muy buena. El provolone tiene una característica que es su figura. Es una figura, es como un rombo, y así lo exige el Código Alimentario que debe ser. Entre los productos lácteos cuajados de mayor comercialización está la masa de mozzarella. La masa de mozzarella, hay diferentes empresas que se encargan de hacer este producto para vendérselo a las fábricas de mozzarella. Ellas se encargan de fundir, de hilar y de empacar y distribuir la mozzarella en toda Argentina. Aquí hay más pizzería que asadero, de verdad. Hay una cantidad insólita de pizzerías y el consumo de mozzarella es enorme. Por supuesto, al no utilizar una mozzarella directamente de la leche, utilizan el pizza cheese, como aparece registrado en el código, y es el de mayor consumo. Pero
Productivo por Fortuna Televisión, también por Onda 101.3 FM en Santa Bárbara del Zulia. Hoy con el tema auge de quesos venezolanos en Argentina con el doctor José Rafael Urdaneta Chacín. José, ¿cuál ha sido la historia de la incorporación del queso venezolano en Argentina? Carlos, el queso venezolano en Argentina tiene muchas historias, de verdad. No es un queso que estaba incluido en el gran listado de quesos que existen aquí. Para el argentino, el queso venezolano, el queso paraguayo, el queso boliviano es una masa. Es el inicio del proceso de un queso. La gente que tiene más tiempo aquí habla claro de que no existía nada, y hace aproximadamente 7 u 8 años empezó a llegar la diáspora venezolana, y hubo muchachos jóvenes emprendedores que consiguieron la masa de mozzarella. La masa de mozzarella es uno de los productos más industrializados aquí, debido a que la mozzarella se hace en base a una masa madre que viene siendo como un queso de matera, el cual utiliza fermento termófilo para levantar su acidez y poder hacer el helado que ellos buscan en la pizza y en todas sus comidas gratinadas con queso. Dado esa oportunidad, los muchachos empezaron a trocear, a vender en las plazas, en microcentros que llaman aquí, que viene siendo el centro de Buenos Aires, donde circulaba todos los venezolanos, circula toda la gente, y así se fue expandiendo el saber de la existencia del queso venezolano. Después llegó un venezolano muy conocido en el mundo lácteo, el señor Alexis, valga la cuña del señor, que tiene una quesera muy grande en Los Pinos, en la vía Carora, y él tuvo un largo tiempo aquí con sus hijos, y él llegó con un capital de trabajo sustentable y alquiló una quesera, un tambo completo, alquiló las vacas, alquiló todo, y empezó a elaborar quesos con los hijos, y empezó a distribuir en los pocos negocios venezolanos que existían. Ese señor dejó una marca aquí en Argentina, porque los queseros argentinos todavía utilizan esa receta para hacer sus quesos, debido a que como era una persona adulta, grande, como lo llaman aquí, un hombre de edad de más de 60 años, le tienen mucho respeto y lo tenían como maestro quesero. Él adoptó a varios venezolanos que entraron en el negocio, los cuales todavía siguen trabajando con eso. De ahí se fue expandiendo, y varias personas empezaron a hacer queso. Unas se han ido, otras han desaparecido, otras... Somos pocos los que hemos continuado, a pesar de la dura situación que vivimos aquí en cuanto a la leche, la industria. La industria aquí de la leche es muy poderosa, y no es fácil conseguir leche. Sin embargo, todo el mundo siguió su camino, se despertó el trabajo de Fazón, donde gran cantidad de queseras argentinas vieron que eso era una masa salada, una simple masa salada igual a la que ellos hacen para la mozzarella, y empezaron a venderle la masa salada a las distribuidoras pequeñas que iban naciendo en ese momento. Hoy día son distribuidoras respetables, distribuidoras grandes, sus emprendimientos crecieron junto con el queso y otros productos que llevan en su cartera, y se empezó a distribuir el queso en toda Argentina. Eso ha sido una buena y una mala, a mi punto de vista, con tantos años de experiencia quesera, debido a que todo el mundo conoce el queso venezolano como el queso llanero. La gente no conoce el queso palmita, no conoce el 5 estrellas, no conoce el queso, otro queso que no sea el queso llanero. Y para ellos, para el argentino, el queso venezolano es más que una masa salada. Y el mayor auge, en verdad, que ha tenido el queso venezolano fue en el tequeño, o es en el tequeño. Las cantidades de tequeños que se venden hoy día aquí en Argentina es insólito, pues. Hay fábricas de tequeños que compran hasta 3.000 kilos de queso a la semana. Cualquier fábrica de tequeños
mínimo te compras 100 kilos, 80 kilos semanales. Estamos hablando de que una docena de tequeños generalmente utiliza entre 250 y 300 gramos de queso para hacer 12 tequeños. Imagínate tú una empresa que compre 3.000 kilos, 2.000 kilos, 1.500 kilos, ¿cuántas docenas de tequeños? Y es el negocio que todo el mundo ha buscado. ¿Por qué? Porque son fábricas del producto que consumen todos los argentinos, más no únicamente los venezolanos, que tienen esa diversidad, ¿entiendes? Los pequeños ahora los conseguimos en los bares, los conseguimos en los hoteles, los conseguimos en los restaurantes como entrada, los conseguimos en todos lados. Entonces ese ha sido el mayor auge y por eso hay tanta producción de queso venezolano. De verdad yo me he dedicado a hacer un trabajo de cultura quesera, tanto argentina como venezolana. Y me dediqué a hacer algunos quesos de nuestro estado, del estado Zulia, sobre todo de Maracaibo, los quesos que yo aprendí a hacer desde niño, como es el queso de hueco, el queso semiduro chillón, que es un queso que tuvo mucha aceptación, porque ya ese queso a la gente lo llevó más a nuestra tierra. Ya cuando sintió el chillido del queso, su textura más dura, con menor humedad, con mayor cantidad de dureza para rallar, para freír, para hacerlos pequeños, la gente le tomó mayor gusto. He perdido un poco la continuidad porque tuve problemas en este verano con la leche y me dediqué más a mi primer producto y el producto que me llevó a este paso, a esta escalera donde estoy, pues a este escalón, que es el queso de mano. El queso de mano se vende muy bien. Uno lo llaman queso telita, la gente del oriente, la gente del centro de Venezuela lo llama queso telita. Yo como buen maracucho lo sigo llamando queso de mano. Es un queso de mano, le doy todas las características de queso de mano en cuanto a humedad, en cuanto a la hebra, en cuanto a la textura y a la sal. Ese queso ha gustado mucho al argentino también, porque tú sabes muy bien que los quesos hilados llegaron a Venezuela y a Maracaibo gracias a los italianos, también a la migración italiana. Entonces aquí se consume mucho el flor de latte, se consume mucho la burrata, el bocconchino, que son quesos hilados con una masa similar al queso de mano y la telita. Y de verdad el queso de mano ha tenido muy buena aceptación ante los argentinos, pero el auge del queso venezolano en Argentina, yo se lo doy al pequeño, porque tú no ves un argentino, yo tengo una fiambrería, y en la fiambrería no llega un argentino a comprar medio kilo, 250 gramos de queso venezolano, no. Él llega a comprar pequeño, su fiambre y su queso. ¿Me entiendes? Entonces yo le doy todo el apoyo al pequeño como el auge que le dio el queso venezolano y a las grandes cantidades de queso que se están haciendo aquí. Estamos hablando de, no tengo una estadística completa, pero por lo menos a las queseras que yo asisto y a la quesera que yo tengo alquilada, entre esas dos queseras estamos hablando de 180, 200 mil litros semanales. Sé de otras personas que cuajan 6.000 litros. Unos amigos en Maracucho también, Zuliano, de Mene Grande. O sea, cuajan 6.000 litros diarios. Hay otras personas, hay un señor hijo de alemán que fue inmigrante venezolano, tiene muchos años aquí, y ese señor está cuajando aproximadamente 22.000 litros de leche diario en queso venezolano. Y así aproximadamente hay entre 15 y 16 personas haciendo queso venezolano, de los cuales creo que 4 somos venezolanos, los demás son argentinos porque tienen todo el equipamiento, tienen las queseras, tienen los permisos, que es lo más importante aquí, es algo bastante delicado, y se han metido en el negocio venezolano. No sé si te lo había dicho ya, el negocio venezolano ha dado mucho auge al argentino,
porque todos los quesos argentinos necesitan un proceso de maduración mínimo de 20 días. Los quesos de leche cruda, por el Código Alimentario, necesitan 60 días de maduración. Entonces, el queso venezolano, en cuanto a los al principio que ha sido malo la difusión del queso venezolano por como lo han presentado, es porque lo hacen en la madrugada. Empieza la faena a las 4 de la mañana, ya la leche está en los tanques. A las 3, 4 de la tarde ya han terminado la faena de queso. Los meten a las cámaras sin dejar escurrir, sin nada. Los meten a la cámara y al otro día, a las 4 de la mañana que empieza la faena, ya están cargando las camionetas para distribución. Entonces prácticamente eso es un queso de matera, un queso flojo. Por eso el argentino lo llama masa salada. En verdad parte de lo que me he propuesto últimamente con la diplomatura y las enseñanzas adquiridas en cuanto a los quesos argentinos es la difusión de nuestros quesos, pero nuestros verdaderos quesos, el verdadero sabor del queso venezolano. No aquí, no la masa salada como lo llaman aquí. Hacer un buen queso palmito, hacer un buen 5 estrellas, debido también a la diplomatura, investigaciones. Gracias al amigo de Alejandro de Azúcar, hemos podido llegar a hacer pruebas de manera de hacer el queso palmito utilizando fermentos lácticos, utilizando ya la ciencia y la tecnología avanzada, sin usar suero fermentado que causa tanto daño al queso y al sistema digestivo de las personas. Lo que pasa es que, como le digo yo a los venezolanos estamos acostumbrados a comer el queso así con esos patógenos que le afectan a cualquier persona, pero al venezolano no le afecta. Y de eso aquí se cuida mucho. Ya cuando va pasando el tiempo, por lo menos el argentino, un queso con olores fuertes, olores característicos que le damos nombre, él no se lo come, porque ya el argentino sabe que tiene un patógeno dañino. Entonces, en eso es que me he dedicado últimamente a difundir nuestra cultura quesera aquí en Argentina. ¿Alguna otra pregunta, Carlos? Seguimos adelante con tu programa Sentir Agropecuario, la voz del sector productivo, por Fortuna Televisión y por Onda 101.3 FM en Santa Bárbara del Zulia, y por las redes sociales para toda Hispanoamérica. Recuerda que entrando en nuestra cuenta de Instagram, @sentiragropecuario, dando clic en la bio, puedes ver o escuchar este programa en vivo los sábados a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, desde cualquier parte del mundo. Y también en nuestra cuenta de Instagram, valga la redundancia, @sentiragropecuario, puedes mantenerte informado de todos los tips y el acontecer local, regional, nacional e internacional de todo el acontecer del circuito agroalimentario. Queridos radioescuchas y televidentes, queremos en este momento muy importante de esta hermosa mañana recordarles que la empresa Serviagromin en Venezuela, Estado Aragua, llegó para servirte, especialmente a ti que formulas alimentos concentrados, que preparas raciones para animales en tu unidad de producción o en alguna planta haba o de alimento concentrado. Básicamente prestamos el servicio en 3 productos estrellas. En primer lugar, su línea mineral para rumiantes. En segundo lugar, el producto Su Núcleo, que es una concentración especial de nutrientes perfectamente diseñada para cada especie de interés técnico para ser utilizada en las plantas haba o en cualquier formulación alimenticia que hagas en tu unidad de producción. Y también tenemos
las premezclas vitamínicos minerales, que es una concentración de nutrientes, micro y macroelementos perfectamente balanceados para cada especie de interés o técnico, para que también puedas aplicarla en tus animales productivos y también de compañía, si es el caso, como los equinos. Entrando a la cuenta de Instagram, @serviagromin, puedes obtener más información y también los contactos con sus nutricionistas, el doctor Pablo Pisani y la doctora Susmira Godoy. Siguiendo con nuestro tema, auge de los quesos venezolanos en Argentina, con el doctor José Rafael Urdaneta Chacín, nos sentimos muy regocijados al saber que entrelazar las culturas, las diferentes culturas en América Latina y en el planeta, pues nos permite uno de esos intercambios en la culinaria, pues la receta, las preparaciones, y sin duda alguna, queridos amigos que nos escuchan en otros países, los productores venezolanos elaboran uno de los mejores quesos en sabor y calidad del planeta, con diferentes variedades regionales, pero son unos quesos extraordinarios. Nosotros estamos acostumbrados a consumirlos de la manera más fresca posible. Cuando visites nuestro país, o en el caso de Argentina, los que están en el cono sur, date la oportunidad de probar los quesos venezolanos y te sorprenderás. Continuando con nuestro programa Sentir Agropecuario, José, quisiéramos preguntarte en este momento, ¿cuáles son los quesos venezolanos que más se venden en Argentina? Buena pregunta. El queso venezolano que más se vende en Argentina o han dado a conocer y da a conocer a Venezuela es el queso llanero, debido a la gran cantidad de paisanos del centro de la ciudad, del centro del país, de Venezuela y del oriente, sobre todo de ese gran territorio agropecuario como lo es el llano venezolano. Es el queso que más conocen, es la característica que dan, el queso blanco salado, que más que todo por lo salado es que le dan la característica. Ese es uno de los quesos que más se vende. Sin embargo, mi marca, Lácteos La Zuliana, se dio a conocer por el queso de mano, también llamado queso telita. Son cuestiones de cultura y arraigo de cada venezolano. A pesar de que el rótulo dice grande queso de mano, todavía me llaman y me dicen, mira que necesito telita para la cachapa. Es tanto así que un emprendimiento que tengo hace año y medio aproximadamente de cachapas, una pequeña fábrica de cachapas empacadas al vacío, de nombre Cachapas el Indio, lo formé por eso. Pues cuando yo iba a hacer los despachos de queso de mano, siempre me preguntaban que si no sabía quién vendía cachapas, que la gente pedía cachapas empacadas, y eso me hizo ruido y decidí emprender también con el negocio de las cachapas empacadas. Pero de verdad el queso que más se vende es el queso llanero. El queso de mano tiene mucha salida, pero la gente lo que busca es queso llanero. Continuamos con tu programa Sentir Agropecuario, la voz del sector productivo por Fortuna Televisión. Queridos radioescuchas, queridos televidentes, recordemos que ASO Criollo es la Asociación de Criadores de Ganado Criollo Limonero de Venezuela, produciendo, preservando y fomentando el uso de esta raza. Si deseas participar, puedes comunicarte a las redes sociales @asocriollo.v
de Venezuela VE, azocriollo.ve. También en www.sucesos.info puedes entrar y mantenerte informado. El diario digital que sí puedes visitar, te mantendrás informado de las noticias y acontecer internacional, nacional, regional. www.sucesos.info. Continuamos con tu programa Sentir Agropecuario, la voz del sector productivo, y el tema auge de quesos venezolanos en Argentina con el doctor José Rafael Urdaneta Chacín. José, tu empresa Lactos La Zuliana, que ha llevado a cabo con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho tesón, cosa que me consta, allá en Buenos Aires, ¿qué tipo de quesos produce? ¿Qué servicios presta? Bueno, imagínate, como buen maracucho, yo me especialicé con el queso de mano. Es uno de los quesos que más hago, los que más vendo, los que distribuyo en toda Argentina, debido a que despacho gran parte de Capital Federal, enviamos a Neuquén, a Bahía Blanca, a Córdoba, enviamos a otras provincias y a otras localidades de Buenos Aires. Hago el queso semiduro zuliano, que viene siendo un queso de baja, como ver un queso pasteurizado, con buena textura, un queso más duro. Lo he denominado como un queso especial para tequeños, debido a que es el que utilizamos en nuestros tequeños y queda el queso entero, le da mucho sabor. Lo más importante es que el tequeño no se explota y el queso no sale por la unión de la masa en el tequeño. ¿Entiendes? Que es el problema que presenta el 90% de los quesos aquí. Y por su textura tan suave. El otro queso que hago es el 5 estrellas. Hice queso de año. Hago queso duro madurado. Hoy día tenemos 4 meses en crisis, lamentablemente, que tenga que decirlo así. Hemos bajado la producción excesivamente. Estamos haciendo puro queso semiduro y de mano de vez en cuando, cada 10 días aproximadamente. Hacemos una cantidad grande que pueda surtir nuestros clientes. Y seguimos con el queso semiduro, que es lo que más se vende. Pero con el queso semiduro zuliano, como le coloqué para diferenciarlo del otro, y la gente se dio cuenta al probar el queso, la textura, el sabor, el chillido en los dientes, es bajo en sal. No es que es más bajo en sal, es bajo en sal, porque generalmente el venezolano busca el queso salado. Y me dio mucho éxito, de verdad. Ese queso me fue muy bien, me hizo mucha clientela. También un formato de empaque al vacío, como si fuera un queso de baja. Eso me ayudó mucho. Mantiene su textura, mantiene el sabor. Su durabilidad es mayor por el empaque al vacío. Y son los quesos así que más se hace. Hay muchas posibilidades. Estamos esperando reaperturar nuevamente la quesera, una quesera que tengo alquilada aquí cerca de Pilar, para empezar a hacer queso duro madurado y hacer queso 5 estrellas. El queso 5 estrellas fue un éxito, se hicieron varias pruebas, se hizo después para la venta y de verdad que voló. Es un queso que lo hicimos con fermentos lácticos, no lo hicimos con suero. Los cambios de clima aquí afectan mucho. Levantar acideces con suero te causa después daño en el queso. Y tú sabes, todo eso te genera pérdida. Entonces nos hemos amoldado a la tecnología. Hemos hecho muchos descubrimientos hoy día que hace 30 años atrás en Maracaibo yo decía, bueno, ¿y cómo hace esta gente para hacer esto? Y hoy día es algo común que lo podemos hacer y está en nuestras manos.
Seguimos adelante con tu programa Sentir Agropecuario, la voz del sector productivo por Fortuna Televisión. Recuerda www.tufortunatv.com y podrás ver o escuchar este programa desde tu teléfono celular, desde tu laptop, tu tablet, cualquier dispositivo conectado a internet o tu teléfono en tu casa que tenga la tecnología para ingresar. La mayoría de los televisores Nueva Era traen la tecnología para ingresar también el enlace y poder ver esta programación. La programación de Fortuna Televisión es extraordinaria, se la recomiendo. Dense la oportunidad de verla cuando tengan un tiempo en tu teléfono, en tu dispositivo, en tu televisor, y verás una televisión de altura. Me permito recordarles que Serviagromin es la empresa venezolana ubicada en el estado Aragua, nacida y dedicada a tu servicio. También Serviagromin presta servicios de asesoría técnica en tu unidad de producción o bajo cualquier otra vía para la formulación, preparación de raciones alimenticias de las especies de interés zootécnico que tú dispongas. También tenemos nuestra línea mineral para rumiantes, su núcleo, un producto para plantas haba y plantas de alimento concentrado, y premezcla vitamínica mineral perfectamente balanceadas y diseñadas para cada especie de interés zootécnico o de compañía o deporte, como el área de equinos. José, lamentablemente estamos llegando al final del programa. Sin embargo, ha sido muy enriquecedora tu charla. No cualquier queso sirve para tequeño. No cualquier queso sirve para pastelito. Ese queso, como tú dices, que no se mezcla con la masa, que tiene una textura especial en su elaboración, que en el momento que tú consumas o le das una mordida a ese tequeño o una mordida a ese pastel, el queso no expenda líquido caliente que te vaya a manchar la ropa o te vaya a quemar los labios, y que tenga esa textura y ese punto de sal. Cuando nosotros probamos un tequeño o un pastelito con un queso que está pasado de sal, nos repugna. Por eso es que es tan popular el pastel de puré de papa, porque la papa hace la función de mejorar el queso cuando no tiene la calidad exacta. En eso, como tú dices, la tecnología zuliana ha avanzado mucho, y por eso es que a veces ustedes, si no conocían este detalle, se pegan más en unos sitios con el tequeño o con el pastelito, porque dicen, no sé qué tiene este tequeño, no sé qué tiene pastelito. Pues déjeme decirle que es la tecnología de esos artesanos queseros que tenemos brillantes en nuestro país, en esta región, que han ido aprendiendo y modelando para cada receta culinaria. También nuestras plantas industriales. José nombraba a Alejandro Madueño de Inlazuca, nuestro gran amigo personal, un maestro, un excelente industrial que ha leído y ha aprendido y se ha asesorado en el manejo de quesos, y cuando explica qué queso se puede freír y qué queso no se puede freír y por qué, todo eso es por el proceso de precalentamiento, calentamiento, temperatura, manejo. Todo un arte, toda una ciencia. Bueno, José, como te dije, estamos llegando al final de nuestro programa. ¿Cuáles serían tus conclusiones finales y la manera de contactarte por teléfono, por redes sociales, si hay alguna pregunta o asesoría que requieran de tu parte o algún servicio de tu empresa Lácteos La Zuliana? Bueno, imagínate, como buen maracucho, yo me especialicé con el queso de mano. Es uno de los quesos que más hago, los que más vendo, los que distribuyo en toda Argentina, debido a que despacho gran parte de Capital Federal. Enviamos a Neuquén, a Bahía Blanca, a Córdoba, enviamos a otras provincias y a otras localidades de Buenos Aires. Hago el queso semiduro zuliano, que viene siendo un queso de baja, como ver un queso pasteurizado, con buena textura, un queso más duro. Lo he denominado como un queso especial para tequeños, debido a que es el que utilizamos en nuestros tequeños y queda el queso entero, le da mucho sabor. Lo más importante es que el tequeño no se explota y el queso no sale por la unión de la masa en el tequeño.
¿entiendes? Que es el problema que presenta el 90% de los quesos aquí, y por su textura tan suave. El otro queso que hago es el 5 estrellas, hice queso de año, hago queso duro madurado. Hoy día tenemos 4 meses en crisis, lamentablemente, que tenga que decirlo así. Hemos bajado la producción excesivamente. Estamos haciendo puro queso semiduro y de mano de vez en cuando, cada 10 días aproximadamente. Hacemos una cantidad grande que pueda surtir nuestros clientes, y seguimos con el queso semiduro, que es lo que más se vende. Pero con el queso semiduro zuliano, como le coloqué para diferenciarlo del otro, y la gente se dio cuenta al probar el queso, la textura, el sabor, el chillido en los dientes, es bajo en sal. No es que es más bajo en sal, es bajo en sal, porque generalmente el venezolano busca el queso salado, y me dio mucho éxito, de verdad. Ese queso me fue muy bien, me hizo mucha clientela. También un formato de empaque al vacío, como si fuera un queso de baja. Eso me ayudó mucho. Mantiene su textura, mantiene el sabor, su durabilidad es mayor por el empaque al vacío, y son los quesos así que más se hace. Hay muchas posibilidades. Estamos esperando reaperturar nuevamente la quesera, una quesera que tengo alquilada aquí cerca de Pilar, para empezar a hacer queso duro madurado y hacer queso 5 estrellas. El queso 5 estrellas fue un éxito, se hicieron varias pruebas, se hizo después para la venta, y de verdad que voló. Es un queso que lo hicimos con fermentos lácticos, no lo hicimos con suero. Los cambios de clima aquí afectan mucho. Levantar acideces con suero te causa después daño en el queso. Y tú sabes, todo eso te genera pérdida. Entonces nos hemos amoldado a la tecnología, hemos hecho muchos descubrimientos hoy día que hace 30 años atrás en Maracaibo yo decía, bueno, ¿y cómo hace esta gente para hacer esto? Y hoy día es algo común que lo podemos hacer, y está en nuestras manos. Puedes comunicarte con el doctor José Rafael Urdaneta Chacín a través de la cuenta de Instagram @lácteoslazuliana. @lácteoslazuliana, cuenta de Instagram. Este fue tu programa Sentir Agropecuario, la voz del sector productivo, por Fortuna Televisión. www.tufortunatv.com. Onda 101.3 FM en Santa Bárbara del Zulia, para todo el sur del lago de Maracaibo, y en la cuenta de Instagram @Sentir Agropecuario, dando clic en la bio, enviando un mensaje de texto o un WhatsApp al teléfono +58 414 363 5864. Puedes recibir este programa directamente en tu celular todos los sábados, como lo hacen miles y miles de productores y agrotécnicos a lo largo y ancho de Hispanoamérica. Ese fue el doctor José Rafael Urdaneta Chacín, abogado, magíster en Derecho Procesal Penal, TCU en Mercadotecnia, próximo fromelier de la primera escuela latinoamericana de fromelier, que va a salir la primera promoción, y también técnico quesero argentino certificado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina. José también fue productor agropecuario cuando vivía acá en Venezuela, ahorita radicado en Buenos Aires con su empresa Lácteos La Zuliana. Trabajamos para ustedes bajo la presidencia del profesor Domingo Barreto, en la dirección de la estación el profesor Eduardo Enrique, como gerente de producción la TCU Claire Luzmari, musicalización Eduardo Rondón, y quien les habla el médico veterinario Carlos Meleán
Silva. El programa Sentido Agropecuario llega a ustedes gracias al generoso patrocinio de www.sucesos.info, Serviagromin y Azocriollo. Nos vemos y nos escuchamos la semana entrante, si Dios quiere.